el teléfono justamente al congresista Juan Cheput. Era la última pregunta que hacíamos a don Gerardo Tábara sobre esta salida que hablaba ayer en la revista Caretas de una suerte de acuerdo político. Así que vamos a hablar de inmediato con él. Congresista Cheput, muy buenos días. Bienvenido a Nacional y TV Perú. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuánto de viabilidad hay en esta información que se difundió ayer en el sentido de que el presidente del Congreso, Laechea, tendría ya una suerte de un equipo, de un gabinete, y que usted se menciona justamente a usted como parte de este equipo que estaría trabajando una salida política a toda esta crisis que se ha generado desde hace buen tiempo? Bueno, nosotros desde hace varios meses hay un grupo de parlamentarios que se ha hecho público, ¿no? Reflexivos todos ellos y con experiencia como ministros de Estado o con amplia experiencia parlamentaria, que venimos trabajando en la construcción de una agenda. Lamentablemente chocamos con el presidente de la República, que lo único que quiere es confrontar con el Parlamento. El mismo grupo de parlamentarios que resolvió la crisis originada por una carta infantil enviada por el Premier, en la cual pedía que el Congreso hiciera X, Y y Z, y que luego se retractó en su mensaje ante el Parlamento, es un ejemplo de ello. Y ahí surgió un grupo en el cual está Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge del Castillo, el que habla, Luis Salgado, Carlos Tubino, bueno, un grupo de personas muy amplio que buscó una solución, César Villanueva, a esta crisis. Ahora, lo que queremos nosotros en la actualidad, y esto independientemente porque la decisión final la toma el presidente del Congreso, quiero dejar eso bien claro, es construir una agenda legislativa, y ese propósito lo tiene el mismo presidente del Congreso, lo hemos conversado con él. Todavía no se llegó a una conclusión, pero esta agenda legislativa tiene como propósito garantizar la institucionalidad hasta el año 2021 y sobre todo no echar por la borda el esfuerzo que empezó hace 18 años, en el 2001, cuando el Perú es uno de los pocos países en América Latina que tiene una sucesión democrática como nunca en su historia. Cada 5 años ha habido procesos democráticos y este ciclo no lo va a destruir el presidente Vizcarra con su capricho de adelantar elecciones, que está siendo apoyado por un grupo de partidos, ¿no?, como el Partido Morado, el partido de Verónica Mendoza, que lo único que quieren es beneficiarse con un oportunismo infantil. Entonces, es necesario construir esta agenda para evitar que el país se siga deteriorando económicamente, para evitar que siga la reconstrucción del norte paralizada y la serie de problemas que se han suscitado por ello, ¿no? Ajá. Pero, a ver, en el encuentro del martes en Palacio de Gobierno entre el presidente de la República y el titular del Congreso, se ha llegado, digamos, a un primer acuerdo en el sentido de tener dos agendas, ¿no? Una política y otra económica. ¿Cuál, a su criterio, debe pesar más en el momento? Si darle o no la prioridad al tema de la reforma constitucional. Ambas se pueden manejar en paralelo. Yo no veo ningún problema en que ambas tengan una dinámica propia en paralelo. Para eso solamente se requiere voluntad de las partes, y de parte del Congreso la existe. Hay voces individuales que no son el Parlamento, que han cometido exabruptos como por ejemplo el de pedir la vacancia. Y eso es una cuestión que no está en el ánimo de la inmensa mayoría de los parlamentarios. Como también el día de ayer Yanel Sánchez, cuando nos comunica su deseo de retirar esta propuesta de investigar al presidente por lo del mensaje presidencial, la felicitamos y la alentamos para que siga adelante. Es otro ejemplo de ello. Pero lamentablemente no podemos controlar a un pequeño grupo que habla de vacancia y ese tipo de cosas que no se debe considerar como todo el Parlamento. Una precisión, don Juan. La decisión de la congresista de retirar justamente este pedido, la congresista Yanel Sánchez, ¿es una iniciativa personal o ahí influyó de alguna manera la bancada? No, es personal y nosotros le hemos apoyado, ¿no? Ella es una persona muy objetiva y a la vez reflexiva, y nos dijo, creo que voy a retirarlo, y nosotros dijimos adelante para estar alineados con lo que ha señalado Pedro Laechea, en el sentido de no desfocalizar el objetivo de fondo, que es el de construir una agenda política. Ahora, y en eso estamos. En esta agenda país de la cual dijo el presidente ayer del Congreso en su discurso, ¿por qué hay de alguna manera una lentitud en uno de los temas, ¿no?, que es el de la reforma política?
porque anoche, por ejemplo, Rosa Bartra, hablando en una entrevista por televisión, decía de que se van a, digamos, a mantener los plazos de 30 días para evacuar un dictamen. Si estamos en un caso de, digamos, de urgencia, ¿por qué no acelerar los plazos y como parte justamente de esta declaratoria de sesión permanente, darle la celeridad que tiene el tema y que vaya al Pleno del Congreso? Por una sencilla razón. Mira lo que ha pasado con la reforma política y la reforma judicial por los plazos acelerados que impone el Poder Ejecutivo. En el caso de la reforma judicial, yo lo señalaba y no hacían caso. Decía, estos proyectos de ley de la reforma de justicia son un mamarracho. ¿Por qué? Porque están colocando requisitos de admisión a nivel constitucional. 25 años para esto, 30 años para el otro. Entonces, cuando se quiera modificar ese requisito de 25 a 20 años, hay que hacer reforma constitucional. Eso es ir a través de la ley. ¿Y qué decía el Ejecutivo? Ya están quitando la esencia, están distorsionando. Y ahí están los resultados. Todo eso se resolvió hace varios meses. Ya se va a cumplir 8 meses que se resolvió. Y sin embargo, hasta ahora no hay Junta Nacional de Justicia, no hay nada por el Poder Ejecutivo. Igual, la reforma política, un grupo de personas, conocidos profesores universitarios, hacen este documento de la reforma política, sin mayor experiencia, obviamente, en militancia de partidos, pero al fin y al cabo es un esfuerzo aceptable, y presentan 12 proyectos, y el presidente dice, ya estos 4 primero, y luego el presidente de la República convoca elecciones, destruyendo él mismo la esencia de la reforma, a tal punto que hoy Daniel Salaverry es candidato por el partido del pastor Lay, con lo cual los vientres de alquiler continúan. Entonces, todo el efecto, no todo el sentido de la reforma política que decía el presidente de la República, con esto se van a acabar los vientres de alquiler, de alquiler, se va por la borda. Hoy ya tiene un candidato al gobierno, Daniel Salaverry, en un vientre de alquiler el partido del pastor Lay. Entonces, ¿para qué hizo tanto esfuerzo? Ahora, ¿para qué se desgastó? ¿No? Si al final llegamos a lo mismo. Y volviendo al tema de la reforma constitucional del adelanto de elecciones, ¿habrá, digamos, la posibilidad de que se pueda llegar a un consenso, a un acuerdo congresista? Yo creo que sí, y eso debe ser enviar todo al archivo, ¿no? Yo creo que no hay ¿Esa es la única salida que usted le ve? No, es mi posición personal. Yo creo que eso nunca tuvo ni piel ni cabeza, y lo dije el 28 de julio. Tú puedes revisar las declaraciones que di a Radio Nacional y RTP. O sea, no, eso no tiene sentido. Al presidente se le ha ocurrido 15 minutos antes. No ha visto las implicancias de sus actos, que está todo paralizado en estos momentos. Los mismos ministros no saben si van a durar 6 meses, 1 año o 2 años. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Que no firman absolutamente nada porque se mueren de miedo. Entonces, el Perú está paralizado porque no se sabe si va a haber elecciones en diciembre, en abril, en mayo o en 2 años. Entonces, esa irresponsabilidad del presidente tiene que cortarse, mandando al archivo, y a partir de ahí discutir una fórmula política de entendimiento, construyendo una agenda nacional de cara al 2021. Bueno, perfecto, congresista Juan Cheput, muy amable por este contacto, como siempre, lo hemos escuchado, Ricardo. Y por supuesto volveremos a conversar en otro momento, muy gentil. Cuando quieras, un abrazo, chao. Muy amable. Viene el congresista Cheput, entonces también fijando su opinión política respecto al tema de adelanto de elecciones, que como sabemos se encuentra en debate en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, y que, como ha dicho ya Rosa Bartra, se va a continuar con su discusión luego que se declare en emergencia, mejor dicho, que se declare en sesión permanente este grupo parlamentario, y que, recordemos, tiene en agenda también conocer las opiniones de al menos unos 30 juristas que forman parte de todo este equipo que se ha establecido para presentar sus opiniones respecto a la propuesta de adelanto de elecciones, y también lo relacionado a lo que significa la posibilidad de que el presidente de la República pueda también solicitar una cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso de la República. Hoy también los diarios hablan ampliamente sobre este tema y sobre las, digamos, alternativas y reacciones que hay. Por ejemplo, les contábamos en la entrevista tanto a Gerardo Tábara como al congresista Cheput de estas posiciones que se han visto ya, digamos, y como lo muestra el diario Comercio, ciertas fricciones en el interior, incluso de Fuerza Popular, respecto a este tema y también al de las investigaciones. Pero